queda claro las posturas. Señores, vamos a cambiar de tema. Se generó una polémica, mira, estamos hablando de distintas expresiones de cultura, ¿no? Claro. Veníamos hablando de esto, bueno, vamos a pasar a otra, que algunas polémicas siempre son bienvenidas. Esta, tengo mis dudas, pero bueno, me gustaría escuchar sus opiniones. Tiene que ver con un fallo judicial muy reciente, en primera instancia, habrá que ver si después queda firme, porque obviamente se va a apelar, en el que se le acusa y se le condena, en realidad, por haber cometido la infracción en lo que es derechos de autor, no haber consultado, no haber arreglado, pago o pedido permiso, un grupo de carnaval, los Cíngaros, al autor de una obra titulada El Encuentro de las Tres Marías. Entonces es por derechos de autor y por daño moral, consecuente de lo primero, en que se condena al grupo Cíngaros. A ver, y esto en realidad desata un montón de manifestaciones a favor y en contra de uno u otro. Yo me pregunto cuánto bien se le hace en realidad a la cultura cuando la empezamos a diversificar o a categorizar, porque tal vez sea cierto que hay un porcentaje de que las distintas culturas se miran por encima del hombro, o tal vez no. Y se trata de partir de la base que todas las culturas suman a la identidad de un país y que lo que la justicia está haciendo simplemente es recordar cuáles son las reglas del juego. Y se paga por derecho de autor. ¿Cuánto más hay de esto? Repasemos algo de esta información, lo que planteaba Diego Fischer, lo que decían los Cíngaros tiempo atrás, ¿no? Antes de incluso este juicio. A ver. Y esto arranca en enero del 2016. En enero del 2016. Este grupo de parodistas Iba a ser la parodia. Iba a ser la parodia. Denominaron Juana de América. Dentro de las fuentes estaba el libro del señor Fischer. Ahora, de ahí a lo que haya quedado, a lo que sea textual, no sé. Y bueno, muy sorprendido, automáticamente gestiono, voy a GADU, hago la denuncia. Y ellos me dicen, bueno, tú tenés que formalizar una denuncia. Y empezó todo este proceso que afortunadamente tiene una primera instancia y muy favorable para los derechos de autor, para los escritores, para los compositores, para todos los que vivimos de nuestro trabajo, de la creación. El abogado de él está diciendo que hubo negociaciones. No hubo nada, no hubo nada. Bueno, la justicia dirá. ¿Y qué pasa si no es plagio? Y vas a decir, qué tramposo que fueron los Cíngaros, le copiaron todo a Fischer. O si no vas a decir, no, mirá, no es así. Bueno, eso mismo hará la justicia, imagino. Ahora, lo que a mí me llena de alegría es haber llegado a haber logrado que la justicia avalara todos los reclamos que yo formulé. Y no estoy hablando del reclamo económico, estoy hablando de la violación a los derechos de autor, a la ley de derechos de autor, o el plagio, reproducción ilícita, y el daño moral. El daño moral. Para mí era importantísimo. Bien. Entonces, primero vamos a darle la bienvenida a quien nos está acompañando en piso, y es el abogado Gumer Pérez, en representación de los Cíngaros. Diego Fischer ya sabemos lo que piensa, lo que plantea. Además, en principio, la justicia en esta primera instancia falla a su favor, no tiene más nada que agregar, ¿de acuerdo? En todo caso, quienes se están defendiendo ahora, anunciando apelación mediante, son los Cíngaros. Y a mí, antes de ir a nuestro invitado, si me permite, abogado, me gustaría primero saber qué piensan los panelistas, porque acá se pretendió instalar, y tal vez al lugar que sea así, como una suerte de la justicia atacando al carnaval, como un ataque al carnaval. ¿Lo sienten así o no? ¿Qué pensás? ¿Yo? Estás acá, ¿no? Sí, no, pero como a veces me censurás un poco, no tengo claro. No, Bueno. hoy te dije que te iba a hacer trabajar, porque no trajiste nada de vacaciones. No, yo no creo que sea un ataque al carnaval. Yo creo que, en definitiva, lo que está en el fondo es la discusión sobre los derechos de autor, que me parece que es una discusión que como sociedad nos debemos todavía, ¿no? Si los derechos de autor realmente son tan inviolables como dicen. Yo, autor, si me agarra un grupo de carnaval y me hace una parodia de una cosa, yo me sentiría, mira qué bien, qué bárbaro.
hasta cierto orgullo que te hacen algo de una obra que hiciste vos. Pero aparte son dos rubros totalmente diferentes, de ahí llamarlo plagio. Me parece. Me A ver, parece... a ver, ¿por qué está el error ahí? Me van a interrumpir. No, pero todo el día. es clave lo que acaba de decir. Mañana te agarran vos y se hace una parodia de vos y vos te parece fantástico. Ya lo hicieron otra vez en el programa. Tal vez el abogado después nos pueda aclarar un poco, pero me parece que aquí la diferencia es que no se planteó esto como una parodia del libro Al encuentro de las Tres Marías, sino como una parodia de la vida de Juana de Ibarburu, y es distinto. Si yo voy a ver el espectáculo y en realidad lo que aparece allí es el texto o textos adaptados o casi íntegros del libro y el libro nunca se menciona, no es una parodia. Tal vez sea, bueno, una fuente que se tomó muy literalmente o puede ser un plagio. Me parece que hay una confusión allí. Una cosa es decir, estamos haciendo la parodia del libro de Fischer, pero, y esto es antes lo que incluso tenemos de para ese aspecto, proponer. lo que plantea Alfredo es básicamente que la creación artística no tiene valor per se. ¿Eso es lo que estás planteando? Exactamente. Bueno, pero ¿no? es literal. No. Bien, es un Es punto. literal, Fischer trabajó no sé cuántos Graciano, años y el libro se escritor, vende. ¿pensás que la creación artística no tiene valor? ¿Pero cómo no va a ¿Y que tener no al valor? lugar el derecho de autor? ¿Pero cómo no va a tener valor? El lema de AGADU, que es la Asociación General de Autores del Uruguay, es derecho de autor, salario del creador. Le Eso pagan es lo que- 2 mangos. Eso es lo que... Le pagan 2 mangos, no seas malo, Debería Pascal. pagarle más. Derecho de autor, salario del creador. Sí. Tú, por ejemplo, tú harías tu espectáculo teatral totalmente gratis todos los días para que la gente pudiera disfrutar de la Eso sí creación puede ser artística. artista. Seguramente no, porque hubo dinero invertido en eso, hubo ensayos, hubo vestuario, hubo un montón de cosas y evidentemente se tiene que resarcir con algo. Diego Fischer me consta que es un investigador muy serio, un gran escritor y periodista. Pasó mucho tiempo investigando, pasó mucho tiempo recolectando información, trabajó muchas horas como para que otro venga, agarre ese trabajo, lo maquille un poquito y haga un espectáculo carnavalesco es con una eso. parodia. Estoy hablando de No, si el trabajo de Diego Fischer tiene valor o no tiene valor. Sí tiene. Él dice, se sentiría honrado que si un trabajo artístico de él fuera tomado por un conjunto de carnaval o lo que sea, no tendría ningún problema. Es su derecho. Él tiene derecho a regalar su trabajo. Ahora, no puede obligar a los demás o a regalar su trabajo. Tal vez sobre el entendido que su trabajo le conviene que alguien lo tome y lo dimensione, porque si no, no se conocería. Es tu derecho. Pero es un derecho de él, pero no puede ir contra el derecho de los demás estamos hablando a de que parodia, se defienda no su plagio. trabajo, que es en este caso el derecho de autor. Bien, entender el ¿qué carnaval pensás, es eso. Virginia? Bueno, con respecto a lo que decía Alfredo, obviamente que eso es una visión subjetiva de él y cada uno tiene el derecho de hacer con su trabajo o con su creación artística lo que quiera, pero la ley es abstracta y tiene que ser aplicada a todos los casos. O sea, cuando el Estado uruguayo entendió que las creaciones artísticas necesitaban una protección especial y por eso se sancionó la ley. En el Uruguay y el mundo, y en no, el no es mundo, exclusivo exactamente, de nuestro exacto. país, ¿no? Y de hecho que ha sido una discusión que tal vez en nuestro país no se ha planteado con mucha vehemencia, pero que el tema de la protección de los derechos de autor es un tema que está constantemente siendo cuestionado y revisado. Exactamente. Entonces, me parece que el tema es interesante de debatir. No lo veo como un ataque al carnaval. Me parece que no se puede tener partir de la base que cada vez que el Poder Judicial se expresa en una sentencia con respecto a determinado tema, quiere decir que está atacando a esa área. Creo que eso es un caso concreto, el Poder Judicial se expresó en esa situación con los elementos de prueba que habían y para ese caso. Pero ¿Y está por qué bueno será que trasladar la entonces se discusión. interpreta que es un ataque al carnaval? Porque entonces se supone que cambia. Si este fallo se mantuviera firme, es decir, que quedara claro de que a partir de ahora hay que respetar los derechos de autor, que no significa quedarte sin hacer la parodia o lo que quieras, sino simplemente ir por las reglas como corresponde, pidiendo autorización, haciendo la negociación del caso. Eso, no sé, arruinaría las arcas del carnaval, supondría que entonces no se puede seguir desarrollando creativamente todo lo que se viene haciendo hasta ahora. ¿Será desde ese lugar? No, hay que replantear, perdóname Alejandro un segundo, pero me parece que sirve como para replantear también cuál es el rol y cuál es el camino que el carnaval uruguayo también está asumiendo y está transitando hoy. ¿Vale? Lo que pasa es que en realidad sobre este asunto hay un tema que tenemos pendiente como sociedad en su conjunto y en particular aquellas personas que nos gusta el carnaval o que participamos de diversas maneras del carnaval, tiene que ver con los derechos de autor en general y muy particularmente, agrego, con los derechos de autor vinculados a las músicas, ¿no es cierto? Porque en el carnaval lo que se hace fundamentalmente es
la música de y no música ya de derecho libre, ¿verdad? Porque el autor, porque son Mozart, ponele, Sí, ¿no? claro. Y sin embargo, sobre eso Uruguay está como una especie de limbo en el mundo entero, porque acá usás música de los Rolling Stones, de Jaime Ross, que en todo caso van por agado, podrían llegar, pero que no siempre cuentan con la autorización. Ese es un tema. Este asunto me parece que lejos de vivirlo como un ataque, que entiendo la primera reacción, debería ser una buena plataforma y oportunidad para sincerarnos todos. A ver, ¿qué duda cabe que de aquí en más alguien que va a escribir una parodia sobre algo, alguien, o un libro en particular, y si el autor es vivo y vive literalmente a la vuelta de tu casa, ¿qué duda cabe de que, o bien, lo llamás para decirle, che, ¿puedo? Segundo, si te dice que no, ¿cuánto me saldría? Y si después de esas dos preguntas no te sirve ninguna de las dos respuestas, elegís a otro autor, a otro tema. Eso es indudable que va a pasar. El asunto es, me gusta el carnaval, aprecio el carnaval, me reconozco como hijo del carnaval en muchos aspectos. Pero lo reconoce Pero que más tiene me patente reconozco de hijo de la corso. República, de la norma y de la ley. Y si en Bien. este caso la ley ha sido violada, me parece que cualquier ciudadano tiene derecho a ir a los estrados y a exigir justicia. Bien. No, y de hecho fue violada, Ale, porque si la justicia falla a favor de quien presenta la demanda es porque es que entiende que hay elementos. Claro. Más allá de que se va a apelar, entiende que hay elementos. No, pero me apoyo... Justamente lo relativicé porque todavía quedan otras instancias Claro. que pueden cambiar. Pero me apoyo en lo que decía Alejandro, en realidad. A mí lo que me parece que le molesta a Diego Fischer es que se entera con el espectáculo pronto, ¿entendés? Nadie levantó el teléfono para decirle... reconoce su texto. Claro, reconoce su texto y dice, pero esto es mío. A ver, y nadie me llamó para consultarme si en definitiva se podía utilizar. Porque yo estoy seguro, a ver, seguro no, pero digo... Yo creo que si lo hubiesen llamado a Diego Fischer y le hubiesen dicho, mirá, nos encanta esto, capaz que hasta ni siquiera les cobra un mango. Sí, bueno, eso no lo sé. Bueno, pero a ver... Está pidiendo, no parece que fuera. Bien. No, pero yo creo que es otra discusión. Creo que lo que le sorprende es su derecho, por supuesto. Sí, claro. Pero creo que lo que más le molesta a Diego Fischer es reconocer su obra y que nadie lo haya llamado para consultarle absolutamente Bueno, pero va a nada. una primera instancia ya pidiendo un dinero, ¿no? Perdón, una frase simplemente. No hay derecho a piratear el trabajo ajeno, hay derecho a reclamar por el trabajo propio. Piratear Bien. es una cosa, parodiar es otra. Me parece que están confundiendo el Pero tema. si reconoció Una el parodia, texto. según la Academia Española, La palabra del perdóname, libro. según la Academia Española, es hacer una sátira burlesca de algo. pero Una tenés que persona, decir- arte Pero- o Tenés cualquier que cosa. decir de qué algo. Acá si te vas a hacer el libro, tenés que Es una mencionar el libro. ¿no? Pero ¿sabes lo que? Están dando demasiado vuelo a una parodia de carnaval, Demasiado. que realmente son espantosas aparte. El tema no es la parodia de carnaval, Además- el tema es el derecho de autor, A el ver, tema es el derecho me del trabajador permiten- del arte. Dice, le están dando demasiado. Permítanme ir un poco al eje del asunto. Abogado, Hay cosas más importantes. señores. Agarramos Pepe Coloquios, le hacemos Lo una hicieron, parodia. lo y hicieron, querida, pero lo lo mencionaron, hicieron. García. Lo hicieron y Lo vamos mencionaron. Señores, me permiten ir con el abogado. ¿Cómo le va, Gumer Pérez? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Bien, voy a ir derecho a un aspecto que me parece que es bastante contundente, ¿no? Porque aquí en definitiva estamos hablando de que la justicia falla y condena a vuestros representados en manera solidaria al director y responsable de Cíngaros y al letrista por justamente lo que tiene que ver con el derecho de autor, haber cometido una infracción por derecho de autor, y después al director por daño moral. Hay una pericia bien concreta, un peritaje que encargan ustedes, de hecho, ni siquiera tengo entendido que fue Diego Fischer, que son ustedes que le encargan una pericia para que justamente fueran expertos quienes terminaran de dilucidar si efectivamente se trataba de, nosotros le llamamos plagio, no es exactamente eso, no es hasta dónde, si parcial o totalmente, los textos del libro de Diego Fischer fueron utilizados sin autorización y demás. Y la pericia en eso es bastante contundente, porque además lo que había que confirmar era no solo si estamos hablando de... Porque por la regulación que tiene el carnaval, la agrupación carnavalera, la parodia puede ser sobre la vida de una persona, ¿no? Claro. El tema es que acá, el libro Al encuentro de las Tres Marías, no es una biografía de Juan Ibarburu, es una biografía novelada de Juan Ibarburu. Es decir, todo el aporte del propio Diego Fischer ya lo constituye en una obra per se distinto a lo que es la vida de Juana que se conoce por allí. Ahora, entonces, eso lo confirma
la pericia, según la lectura que hice, puedo estar equivocada, pero la leí y eso decía, ¿no? Se confirma que en realidad no es una parodia sobre la vida de Juana, sino sobre el libro de Juana. Y que bueno, y que todo lo que está en la parodia está en el libro, el encuentro de las Tres Marías. Esa pericia, ustedes no la refutaron, o sea, la dieron por válida. Bueno, voy a hacer 2 o 3 precisiones que corresponden hacer. Número 1, los condenados no son los parodistas de los Cíngaros. Los demandados por Fischer fueron el señor Ariel Sosa y el señor Marcelo Vilariño, el letrista, que fue quien escribió la parodia. Punto número 2. La pericia a la Academia Nacional de Letras no la pedimos nosotros pedimos una pericia con personal idóneo. Y bueno. ¿Quién fue quien eligió a la Academia Nacional de Letras? Fue la jueza. Nosotros no impugnamos esa pericia porque no teníamos elementos previos para impugnarla porque desconocíamos quién iban a ser en definitiva quien hicieran la pericia. Lo tercero, la pericia no dice eso. La pericia no dice en ningún momento que hubo textos que se copiaron y mucho menos usaron la palabra plagio. No hay, no hay en toda la sentencia la palabra plagio que diga que en definitiva, por lo menos de parte de quien yo patrocino, que es el señor Ariel Sosa, reproducción parcial de la obra. Haya escrito... reproducción textual, ¿no? La estoy leyendo. Habla de reproducción textual. Claro, pero no es plagio. Pero no es plagio. Hay que saber diferenciar. La ley de derecho de autor... Doctor. A ver, ustedes son 6 que allá hablaron. Si me invitaron, déjenme hablar, porque si no siguen hablando ustedes, me voy, leen la sentencia y ya está. Entonces, la sentencia lo que habla es de vulneración de los derechos de autor. La ley de derecho de autor es del año 1937. O sea que no es de ahora, es una ley que viene de larga data y se solicita acá, en definitiva, por el señor Fischer, que se aplique si hubo o no vulneración de derechos. La jueza, con mucho respeto, entiendo yo que a juicio nuestro, en forma errónea o interpretando de una manera no compartida por nosotros, entiende que se vulneraron los derechos de autor. Ahora, yo patrocino al señor Ariel Sosa. El señor Ariel Sosa no escribe, mal puede plagiar o copiar o reproducir ilícitamente a alguien que no escribe. Si no, explíquenme ustedes cómo yo puedo reproducir una obra si yo no la escribo. ¿Por qué lo condenan a Sosa? Porque es el responsable del conjunto de parodistas. Y no punto cabe, número 1. No, se entiende eso. Una cosa es el letrista y otra, pero como director no le cabe el alcance. Lo condenan en forma solidaria al letrista, que es sí quien escribe la obra. El letrista hace su defensa, que no soy yo el abogado, y entiende que su forma de escribir lo que hizo fue parodiar un texto escrito por Fischer. Es más, no se reproduce la obra con pasajes literales del libro. Es más, en la comparación de textos hay lo que se llama un hipotexto y un hipertexto, que son los que hablan, en definitiva, las lingüistas que hacen la pericia, pero en ninguna parte de la pericia dicen en forma contundente que esto es una copia de lo otro. Si no, basta leer la pericia que tiene 25 páginas o un poco más, creo. 25. Es bastante larga. Entonces, eso tiene por un lado. Por el otro lado, la sentencia condena solamente a Sosa a pagar $10.000 por concepto de daño moral. El daño moral, que supuestamente está alegado, es por manifestaciones públicas que Sosa hizo. Las manifestaciones públicas que Sosa hizo en ningún momento agraviaron a la persona, ni lo difamaron, ni lo injuriaron, ni lo menoscabaron en su actitud. Además, la idea de parodiar el texto, una de las fuentes que fue citada por el libretista y por el conjunto de parodistas ante la Dirección de Espectáculos de Carnaval, ante DAECPU, ante AGADU y ante el INAU, que son los lugares donde se presenta el texto, para que sea opuesta a alguna excepción, en ningún momento fue aludida por el autor. ¿Cuándo aparece el autor? Aparece cuando el espectáculo está a punto de rodar en el Teatro de Verano, cuando empieza el torneo llamado el concurso de carnaval para la gente que nos está escuchando. Entonces, una vez visto la repercusión que tenía, a mi juicio, este conjunto en carnaval, sobre todo el arrastre popular que tiene, vio la posibilidad de solicitar a Sosa, que lo hizo, una suma económica para tratar de avalar la utilización de su texto. En ningún momento el texto fue prohibido, cosa que podía haber hecho el autor, y el autor mismo lo reconoce. Él dice que fue a Gadu y le dijeron si él quería impedir que la obra fuera puesta en escena por el conjunto de parodistas. Si lo que se buscaba preservar era mantener su obra, en definitiva, que no se parodiara el texto, bien lo podía haber hecho el señor. El señor eligió otro camino, que es el camino de la demanda civil, que obviamente estamos todos de acuerdo que vivimos, como dice Alejandro, en un país donde rigen las más amplias libertades, la democracia en pleno, y todo el mundo tiene derecho a reclamar lo que entiende que es justo. Y en este caso,
Él entiende que su derecho estaba siendo vulnerado y solicita una suma económica. Esto es un juicio por plata. No es un juicio por el honor, ni es un juicio por preservar la obra y que no se la haya utilizado. Se utilizó la obra, después que la obra estaba rodando, solicitó un dinero, ese dinero no se acordó. Más adelante hubo una segunda propuesta que vino vía mail. Nosotros esos documentos los incorporamos a la demanda, ya que no es cierto que no se haya habido ningún tipo de negociación antes. La propuesta llegó a Sosa por parte del actor del juicio, vamos a decir, y eso no se llevó a un acuerdo que capaz que hubiese evitado este juicio. Si hubiese un acuerdo económico y Sosa hubiese entendido que correspondía que le pagara... Bueno, pero... La demanda es por $140.000. No, pero ese es el monto de la demanda. El arreglo, cuando... El inicial. El inicial. El que hubiera evitado... En la primera instancia se pidieron $10.000. En una segunda instancia se pidieron $4.000. O sea que estamos viendo. Y en una tercera instancia es la judicial que se piden $100.000 en una conciliación y después se terminan demandando por $140.000. Esto que digo yo está en el expediente, no lo estoy diciendo, no lo estoy inventando, o sea, basta consultar el expediente. Entonces yo lo que veo acá es que no se quieren confrontar a las dos culturas. Yo no estoy diciendo que el carnaval está por abajo ni por arriba de un escritor que tiene todo el derecho del mundo a que se respete su obra, pero hay que decir las cosas como son. La verdad es una sola, o sea, hay un juicio que es por daño patrimonial y por daño moral que conlleva una suma económica. Ese juicio, en el que la primera instancia ha sido favorable al actor, hoy está siendo pasible de ser revisado en una segunda instancia por parte de nosotros, yo como patrocinante de Sosa, por el patrocinante del señor Alvariño, que es quien escribió la letra de la parodia. Y bueno, y la posibilidad tiene también el propio Fischer de adherir a la apelación, porque en definitiva, si yo reclamo $140.000 y me condenan a pagar 10.000, bueno, yo quiero que me paguen los 140, no quiero los 10.000, entonces podría también adherir a la apelación. O sea, veremos cómo rueda esto en una segunda fase ahora. Ahora, tratando de llegar un poco al meollo del asunto, ¿no? Porque creo yo haber en el inicio, corríjame doctor, pero creo que fui cauta, utilicé las expresiones correctas, nunca hablé de plagio yo, nunca hablé de infracción a los derechos de autor y hablé del daño moral, que es lo que aparece en el fallo. ¿Ah? Que después en el imaginario colectivo todo pueda... El fallo tiene otra parte más, que es condena por concepto de multa. Sí. Ahí sí, al conjunto de parodistas, que no son los demandados, a obtener el 8 veces más lo recaudado durante todo el Carnaval 2016. Es algo muy difícil, claro. Había que bajarlo por Ruffini, porque no sé cómo se entiende esto, porque Parodista Los Cíngaros tiene un espectáculo único, ¿no? Y esto es una parodia que forma parte de los 65 minutos que lleva el espectáculo de carnaval. Esa parodia dura 21 minutos, de los cuales 21 hay 10 o 11 que son musicales. O sea que la parodia en sí, en textos, tiene 10 minutos. ¿Qué porcentaje le das de la ganancia total? ¿Cómo sabés? Eso vamos a dejarlo de lado porque es muy difícil. Están todos los tablados y demás. Pero, Pérez, lo esencial en esta cuestión es entender si al lugar o no que cualquier agrupación de parodistas, a la hora de hacer su trabajo, tenga derecho a tomar la obra que quiera sin consultar. Eso es lo que está de fondo. Porque después la cuestión es de semántica. Si, a ver, usted decía que en la pericia en ningún lado dice que... Perdón, ¿quiere que le lea? Sí, hay para leerla hay que leerla toda la película. Sí, la leí toda. O sea, no, digo, ¿ya vas a leer ahora toda? No. Ah, bueno, entonces no. Porque fragmentada no, pero yo también leo la parte que me conviene a mí. Es que no veo que haya mucha parte que le convenga a usted, Pérez, discúlpeme. No veo que haya mucha parte que le convenga a usted. Queremos. En realidad el punto es que se está hablando de, en todo el análisis de texto, hipertexto, todo lo que usted menciona, todas estas fórmulas, efectivamente se llega a la conclusión de, en el examen, se revelan en algunos pasajes similitudes que se presentaron bajo la forma de reproducciones textuales. Claro, o sea, no hay mucha más vuelta. Entonces el punto es... y reproducir textualmente. Pero el punto es, vamos a ponernos de acuerdo en esto, hay que revisar las formas en cómo nos manejamos a la hora de respetar los derechos de autor de los demás. Si partimos de la base que en el carnaval siempre se hizo, nunca se consultó y nunca nadie se quejó, vamos a querer seguir en esa lógica, o esto significa no, señores, a ver, repasemos las formas, miremos las leyes, respetemos, sobre todo cuando hubo un intento de negociación previo. Yo entiendo que no.
que debería, o sea, la costumbre no es fuente de derecho en nuestro país, eso es muy claro, ni debería ser una especie de patente de corso para que esto se utilizara. Pero estamos hablando un poco, coincido con lo que dice García, ¿cuál es el tema acá? El tema es el carnaval. ¿El tema es el carnaval o el tema es el derecho de autor? No, porque el tema, no, por lo menos por lo que de donde vengo yo, es el carnaval. Para Fischer será la obra y los derechos de autor. Yo puedo hablar en cuanto a la defensa que hice en el caso de Sosa. ¿Cuál fue el error, si se quiere, o llamarlo de alguna manera, que pudo haber cometido Sosa? No haber consultado al señor Fischer antes del inicio de la obra o para utilizar su obra como una de las más... Porque no fue la única. Las fuentes en las cuales se basa la parodia están denunciadas en el libreto. O sea, no se quiso engañar a Fischer, ni mucho menos, porque cuando se presenta el libreto, a donde se tiene que presentar, se denuncia cuál es la fuente. Dice, esta parodia, que no es una parodia sobre el libro, sino habla de la vida de Juana Ibarburu, la vida que somos todos. Bueno, no, eso la pericia dice todo lo contrario. Bueno, por ejemplo, el nombre, ¿de dónde sale el nombre del libro? ¿De dónde sale el nombre del libro? ¿Cómo se llama el libro en el que el señor Sosa, o mejor dicho, Marcelo Vilariño, utilizó para parodiar la parodia llamaba Juana de América? Al encuentro de las Tres Marías. Al encuentro de las Tres Marías, ¿de dónde sale esa frase? Es un poema de Juana de Ibarburu que se llama La Pasajera. Entonces, el señor Diego Fischer utilizó esa frase de Juana Ibarburu para nombrar su libro. Ahí está en pantalla justo. ¿Me siguen con lo que yo digo? ¿Y cuál es el punto? Entonces hablando de hacer una cita y decir de dónde sale, porque me imagino que Fischer no va a ocultar de dónde sale. Bueno, acá justamente, y lo que hace el parodista, si usted en mira este caso, la sentencia, aquí dice, por ejemplo, en este estudio que usted mencionaba, que hay una recreación exacta de un capítulo donde Juana hay un acto de violencia con su esposo, una discusión, que en la parodia se hace exactamente igual. Claro, porque justamente la parodia lo que hace es eso, es parodiar un hecho de la realidad o algo de un personaje. Claro, pero el hecho de la realidad es recreado por Fischer. Claro. Entonces no se podía... Si no el libro de pero la Fischer, parodia no teníamos la escena de esa discusión. Pero entonces no se puede parodiar la vida de nadie. Cuando usted habla para de el carnaval. Y tal vez pidiendo autorizaciones o pagando los derechos. Pero yo no digo que no se pida la autorización, digo, no se puede parodiar la vida de nadie. Sin pedir autorización. Sí, me parece que acá el fondo es... Una escena concreta. Es la autorización, no es Una denunciar, escena concreta que está redactada en el estatuto o haber llevado en el libreto de qué libro se iba a utilizar, sino es haberle solicitado la autorización correspondiente al autor del libro para poder utilizarlo. Nos guste o no, más allá de si el libro es bueno o es malo, si el autor es conocido, si no es el libro de él, es la obra de él y por lo tanto necesita autorización. Creo que hay que replantearlo esto porque más allá de que en el carnaval no haya sido costumbre hasta ahora y que si yo no soy una experta en el tema, pero surge de la sentencia que un poco lo que decía Alejandro con el tema de las canciones, sí se pide autorización y los conjuntos tienen la obligación de llevar a GADU, eso por lo menos lo dice la sentencia, no lo estoy diciendo yo. La sentencia dice que según testigos que fueron a declarar en el juicio, expertos en carnaval, dicen que cuando se utilizan temas musicales se lleva la autorización expresa a GADU. Eso lo dice la sentencia. Entonces digo, mira, te digo por qué no es así, porque en este caso a GADU, que es quien recauda y cobra las regalías de los derechos de autor, para este caso en concreto, supongo yo, y parto de la base, que el señor Fischer también cobró los derechos de autor por haber sido utilizada su obra en el carnaval. De la misma forma que debe haber cobrado en el espectáculo de Cíngaro. ¿Pero eso es una 2016, o es algo que bueno, pero es un tema de Agadu, no es un tema de Sosa. Pero no es un dato menor, porque si él está reclamando por el derecho de autor, pero resulta que Agadu le pagó las regalías por haber utilizado, digo, entonces no tendría sentido el juicio. Me parece que hay una consulta dentro del juicio a GADU, y GADU informa cómo es la forma que se cobran los derechos de autor y cómo es la forma en que se pagan los derechos de autor. En el espectáculo concretamente, que hace 3 años que hicieron Cíngaro, también se utilizaban partes musicales. Por ejemplo, que yo recuerde ahora, letras de Valeria Lynch y letras de Cacho Castaña. Se supone que a GADU, con esos parámetros, le envía y le paga los derechos de autor a Lynch y a Castaña. O sea, es un tema que es aparte de Sosa, o de Vilariño, o del propio Fischer. Es un tema que se encarga de la Asociación de Autores. O sea,
Pero cuando justamente por eso se denuncia qué obra se va a usar para que sean pagos esos derechos de autor. Pero cuando hay un juicio en el medio con un reclamo económico, no parecería ser que eso no dependa, no sea un tema de ellos, porque quiero decir, si en realidad el que tiene la obligación de pagar ante la información de que se va a utilizar determinado texto o determinada música, pero por eso, si el agente que está obligado es Agadu, después entonces no tendría mucho sentido que si Agadu en una omisión, que no sé si es este el caso, pero vamos a suponer que omitió, y el juicio económico se lo hagan a otra persona. ¿Se entiende? O sea, es como que... A ver, Graciano, permiso. Yo creo que acá el punto central, a mi juicio por lo menos, es que lo cuestionable en todo esto es que hay un aprovechamiento económico del grupo Zíngaros de una obra por la cual no se pagó. Porque acá no es un tema de carnaval, no es un tema de la obra artística, se obtiene un provecho. ¿Y por qué se obtiene un provecho económico? Porque el conjunto Zíngaros cobra los tablados, o sea, el trabajo del grupo Zíngaros tiene un rédito económico, porque evidentemente la gente tiene que cobrar a fin de mes o todos los días, no sé cómo es la retribución, pero hay un aprovechamiento económico por un trabajo ajeno por el cual no se paga nada. Y eso no es admisible, eso simplemente es injusto y no es admisible. Y yo creo que esa es la clave del asunto. Ahora, doctor, una pregunta. ¿Por qué cuando... ¿Me permiten aclarar algo en el medio? En el libreto que se presentó a Agadu no estaba mencionado Diego Fischer. No estaba mencionada la vinculación de Diego como fuente de... Bien, no, pero ¿por qué cuando Diego Fischer contacta por primera vez a Pinocho Sosa para intentar cobrar, que usted dice reclama $10.000, ¿por qué no se llega a un acuerdo ahí? ¿Cuál es el argumento de Sosa para decir no corresponde pagar? Sosa no había leído el libro. Es verdad que además, él dijo en realidad que no lo había leído. Además, él lo dijo. Además no había leído el libro. ¿Y sí? ¿Y qué hay obligación de leer el libro? No tiene obligación, por eso le digo. Yo lo leí el libro, y a mí me encantó el libro. Yo creo que actuó en su... Es muy bueno el libro. Pero cuando le hace el reclamo, bueno, me supongo que se... Bueno, esa pregunta es más bien para Sosa, porque Sosa no pagó. Y bueno, pues Sosa entendería que los $10.000 resultan absolutamente excesivos para pagar una obra que ya estaba denunciada, y ahí voy a lo de Pascale, con relación a los derechos de autor. Justamente el motivo por los cuales se denuncia como fuente, ahora me están diciendo que no, pero se denuncia como fuente y está, porque es obligación citar a la fuente. Pero no ocurrió. Pero no ocurrió. Bueno, pero está declarada la fuente. Pero no ocurrió. No acá, en el libreto que se presentó a Agadu y me lo está diciendo el propio Diego Fischer. O sea que entonces cae ese argumento, doctor. En el juicio está declarado y está presentado el libreto a la Intendencia, que es donde se presenta, entre otras cosas. Agadu también tenía el libreto. Pero no estaba donde no estaba el nombre de Diego Fischer. Yo creo que acá ¿no estaba el nombre o no estaba la obra? ¿No estaba la obra? ¿Cómo no va a estar citada la obra? No. Bueno, la obra estaba citada porque, entre otras cosas, Agadu intenta una mediación. Y solicita la convocatoria, una tripartita, a la cual el señor Fischer dice que eso no. es posterior. Entonces estaba al tanto Agadu de la obra. ¿Existe la posibilidad, a ver si logro... ¿Existe la posibilidad que, de buena fe, como suele ocurrir en Carnaval por parte de los directores, porque, a ver, convengamos, el director artístico responsable de un conjunto, en el diseño del vestuario no se fija si además ese diseño fue... No, porque confías obviamente. En lo que se llama en la jerga, tus técnicos, sí, ¿no es cierto? ¿Es posible que de alguna manera Ariel Pinocho Sosa haya sido, no quiero utilizar términos inadecuados, inducido sin que él lo haya sabido por parte de quien figuró como el autor, que en realidad lo que hizo fue, estoy exagerando, un recorte y pegue, ¿se entiende? Marcelo Vilariño, sin decirle, mirá, esto en realidad lo usé de tal, al punto tal que cuando fue presentado el texto ni siquiera se aludió. Porque acá está una... Yo decía recién la madre del borrego. Acá yo, desde afuera y sin formación en el derecho, me parece que está una de las claves. Porque si yo uso música de los Beatles, de pronto yo no necesito la autorización, pero en la medida que sale, Agadu cobra y le manda al Agadu similar del Reino Unido los dineros correspondientes. Sí. En este caso, el señor Fischer no pudo haber cobrado nada porque nunca nadie dijo que parte de ese texto era de Fischer. ¿Se entiende es una la parodia, diferencia? Es una copia. Ese me parece que eso es un asunto que no es menor a la hora de tratar de distinguir y separar las posibles responsabilidades. A ver, pudo haber sido Pinocho no engañado en el sentido literal, sino haberlo tomado engañado en su buena fe en ese aspecto. Mira, Alejandro, yo pienso que no, porque en realidad cuando Ariel contrata a Marcelo Vilariño, lo contrata
confiando en lo que él como libretista y experiencia de carnaval tenía y tiene abundante. Yo creo que como confía en el resto de su personal técnico, confío también en Vilariño. Y yo entiendo, sin ser el abogado de Vilariño, que Vilariño lo que hace es bajar el texto o fragmentos de la obra del actor del juicio a la parodia. No pretende enriquecerse, ni utilizar provechos indebidos, ni hacerse rico, ni agarrar con la parodia, como se está dando a entender, como que él usurpó ese derecho para después utilizarlo para ganar tal o cual emolumento. Al revés, yo creo que se hizo... que es una parodia basada en un libro. Eso, hasta que se da la denuncia, no se aclaró nunca. Es una parodia basada en un libro de la vida de Juana de Ibarburu. Eso está más que claro. O sea, no entiendo esa parte en cuanto a cómo son los textos, de qué es lo que es una parodia para quienes entienden no lo entiende que usted, pero sí quienes hicieron la pericia, ¿no? Ahí está claro en la sentencia. No, te vuelvo a repetir que no. Lo que pasa es que lee la sentencia está claro lo que es un texto, que todos conocemos. Bueno, por eso las sentencias son opinables. Le pone a ver si le podemos traducir algo ejemplo, más criollo. ¿Cuáles serían los argumentos para que todos podamos entender con los cuales se va a la apelación? Bueno, entre otras cosas no lo voy a decir acá porque no voy a mostrar mis cartas antes de jugar, ¿no? Si yo digo el que voy a apelar, le estoy avisando al señor Fischer que está mirando y a sus abogados cuál va a ser mi argumento. Yo creo que se entere el día que presente el escrito, ¿no? Bien. Pero entendemos nosotros... Puede ser una parodia de la apelación. Puede ser una parodia de la apelación. Una parodia de la apelación. Pero... No, es muy bueno, podías escribir para carnaval. Se me perdió. Podría escribir para carnaval. No, en realidad nosotros lo que vamos a apelar... Porque una cosa es decir que la cifra es muy alta, bien. Bueno, otra cosa es decir que no es responsable solidariamente Sosa como director, que esto debiera ir para el lado de Vilariño solamente. Hay tres aspectos que son los aspectos que son los que el fallo menciona, que son los que nosotros entendemos que son apelables. Una es el monto por la vulneración de los derechos de autor. No hay parámetros jurisprudenciales para eso. Hay que tener en cuenta que nunca hubo un caso de esto en este país, a pesar de que la ley de derecho de autor, por eso yo empecé hablando de eso, es del año 1937 y el carnaval tiene más de 100 años, o sea, es anterior a la ley de derecho de autor, después vino la ley de derecho de autor y nunca pasó esto. O sea que no quiero decir que esté bien o que esté mal, estoy dando un dato de letras, un dato de la realidad. Bueno, nunca pasó, entonces... Verónica, ¿me dejás hablar un minuto? Porque si no, es imposible. Bueno, perdóname. Peor que tuviera en mi casa. Entonces es así. Porque estoy rodeado de mujeres, porque tengo hijas mujeres. Aclare, porque entonces, entonces... aparte me hace perder el argumento. Aparte me hace perder el argumento. Yo lo ayudo. Usted estaba diciendo que en realidad no está dando juicio de valor cuando dice esto nunca pasó antes. Claro, yo no estoy avalando pero el valor sabemos que leemos es un dato de la realidad. Este sería el leading case. Nunca hubo un caso de esto. Entonces hoy, esta sentencia, que yo entiendo que va a marcar un punto de inflexión en el carnaval y en los derechos de autor también. Porque todos los autores tienen ahora poder pararse y mirar esta sentencia y decir, bueno, comparto, obviamente, y la gente de carnaval va a decir, no comparto. Y bueno, veremos qué pasará en una segunda instancia. Creo que es bastante importante, es interesante el caso en sí, porque al no haber, nosotros no teníamos antecedentes donde fijarnos, el actor del juicio tampoco, por más que hubo estudios de los dos. Yo tengo jurisprudencia en el derecho comparado, que yo la cito en la contestación de la demanda, en cuanto a este tipo de situaciones, en el derecho europeo, por ejemplo, en el Tribunal de Bruselas, habla, por ejemplo, de la parodia excepcional a los derechos de autor. Concretamente, hay un juicio en Bélgica que se hizo con relación a una persona que utilizó parte de la saga de Harry Potter y la llevó a la parodia. El autor del libro inició un juicio y justamente la resultancia del juicio fue que se estaba parodiando una parte de una saga, de un libro, de un pedazo del libro. Bueno, eso forma parte de la contestación de la demanda. Hay posición en el derecho comparado. ¿Por qué se le desestima en primera instancia esa parte? Bueno, es criterio de la jueza, que es sumamente respetable. La jueza entiende, una jueza que, vuelvo a repetir, lo dije en otros medios, es de una excelente calidad técnica, es una jueza a la cual conozco hace muchísimos años, y bueno, son criterios. Son criterios que se usan para una cosa, se usan para otra. En este caso, ¿se puede dilucidar esto ahora? ¿Eh? ¿En cuánto se puede dilucidar esto ahora? Y esto va a un tribunal de apelaciones. El tribunal de apelaciones lo integran 3 ministros que no conocen el expediente,
que van a tomar posición en base a la sentencia de la doctora y a la posición que tengan los que apelen. Así Doctor, hacíamos para saber nosotros. ¿Cómo funciona el sistema no solo para nosotros, sino para los que nos están mirando? En esta instancia, entre una primera decisión judicial y una instancia de alzada, ¿se puede llegar a un acuerdo entre partes? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, Yo creo sería- que ese sería un camino también, ¿no? Sería un camino, sí, sí. La posibilidad de llegar a un acuerdo siempre está latente. Hasta el momento que se dicte el último fallo, siempre está latente. O sea, tendrán que ponerse de acuerdo las partes. El actor y los dos demandados, que son hoy los condenados. Bien. Fischer Vieron y, que Vilariño y Sosa. Hoy poder ahondar en si es una parodia, entonces puede, o hasta qué punto parodió el libro, o hasta qué punto incluyó demasiado texto original. No hemos podido llegar, no es un debate que podamos dar nosotros, porque obviamente requiere técnicos en esto. Lo único que hay por ahora es una pericia técnica, que no le es favorable a nuestro invitado. Habrá que ver si esto tiene otra interpretación el día de mañana, más allá de los caminos que siga la apelación, ¿no? Y veremos qué suerte tiene la apelación, que yo creo que va a ser interesante después leer qué es lo que opina, quien en definitiva va a laudar este tema, que no es este primer fallo. Bien. Estamos en el primer tiempo de un partido, falta un segundo tiempo. Lo que sería deseable es que a la hora de más allá de que cuando haya un fallo definitivo, que las cosas tengan el lugar que le corresponden y que no termine esto como esta falsa contradicción que parece imperar por estos días, si es cultura A versus B, ¿no? Como si de verdad se tratara de un ataque contra. Bueno, hay gente que desprecia el carnaval como cultura de segunda. Pero no pesa en este fallo judicial. No sé si pesa o no pesa. Tenemos que hacer una pausa y despedir a nuestro invitado. Eso si quieren a la vuelta. Los cíngaros, el año que viene, perdón, los cíngaros que viene, la parodia tiene que ser por la plata baila el mono. Ah, bueno. Abogado, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, hacemos una pausa y nosotros ya volvemos con las conclusiones finales.